Hola, y hoy te voy a contar 13 secretos de la película Soul que te van a hacer verla de una forma más espiritual y más profunda. Así que si te interesa, acompáñame. Bien, esta película me encantó, me la he visto múltiples veces, la verdad. Y es dirigida por Pete Docter y Keith Powers en conjunto con Pixar. Es una gran puesta en escena realmente dicen que es para niños, pero más dirigida para adultos realmente, por todos los mensajes que contiene. Hay quienes han dicho que es filosófica e intelectual. Yo creería que es más que eso, es una película que pone a la luz el tema olvidado por muchos de que somos seres espirituales viviendo una experiencia física, que somos un alma que está aquí habitando este cuerpo, este traje de carne, como dicen en la película, y nos olvidamos de ello, vivimos una vida en automático, entonces nos pone en cuestionamientos y en revelaciones de un montón de cosas que realmente nos hace pensar y preguntar realmente sobre propósito, sobre la chispa, sobre el sentido de la vida. Por tanto, es súper espectacular esta película, muy profunda, va profundo en muchos temas. Diferentes personas lo pueden ver desde diferentes puntos de vista y con diferentes estados de conciencia, así que por eso quiero darte estos puntos y estos insights que descubrí de la película según como lo veo yo más profundo. He visto como videos que escriben los detalles técnicos o los detalles de la historia, pero yo no voy a la historia, sino aquí te quiero describir más en profundidad todos los mensajes que nos revela esta película y cómo lo podemos usar realmente para aplicarlos a la vida, para hacernos cuestionamientos, para de pronto cambiar a partir de hoy y ser realmente conscientes de esa alma y de esa preparación que tuvimos para estar acá. Es una gran revelación que tengamos un gran antes y un pase a la tierra para poder venir acá, que muchas veces desperdiciamos, estamos como olvidándonos de todo eso. Y lo que te decía, vivimos una vida completamente en automático. Entonces es como con estas revelaciones de esta gran cinta podemos realmente empezar a cambiar muchos aspectos y empezar a vivir una vida extraordinaria, que finalmente es lo que siempre buscaba yo. Y esta película nos deja al descubierto un montón de temas que vamos a empezar entonces a ver aquí. Vamos con el punto 1. Número 1. El fin no es lo más importante, sino el camino. Y es que a veces andamos en búsqueda de algo todo el tiempo, como pensando en el futuro y sintiéndonos en el pasado o en el futuro, sin realmente disfrutar del presente, que es lo más importante, disfrutar de ese camino que nos lleva a eso, a ese propósito, a eso que anhelamos. Entonces, lo más importante es siempre disfrutar del presente, sin estar pensando todo el tiempo en eso que llega, que te va a hacer feliz cuando estés ahí, pero que realmente lo que más te va a hacer feliz es la actitud que tengas en el camino. Número 2. ¿Vives desde tu esencia o desde tu chispa o realmente eres un alma en pena? Y esa es una pregunta que debes hacerte hoy, porque nos olvidamos que tenemos un alma y que estamos conectados con algo más grande y empezamos a vivir la vida en automático, realmente el día a día, y no sabemos disfrutar de cada momento. Entonces te pregunto hoy esto porque quiero que tomes conciencia de que somos seres espirituales viviendo una experiencia física y esta película no lo demuestra al 100%. Definitivamente existe todo esto que dice ahí, definitivamente existen las dimensiones, estamos conectados con eso que llaman el gran después, que es la fuente, que es algo pues más grande, pero realmente cómo estás viviendo esta experiencia física que estás viviendo ahora, que decidiste venir y que te dieron esa chispa para estar acá. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? O tal vez sí tengas una pasión, pero se volvió tu obsesión y ya dejaste de vivir el presente
y empezaste a vivir siempre en ansiedad y como dice la película, precisamente, que es cuando te obsesionas con eso, que ya también eres un alma perdida. Entonces, este número 2 es la pregunta en que te hagas si realmente estás viviendo desde tu chispa o eres un alma en pena. ¿Ya estás lista? Para volver, poder huir de esta pestosa roca. ¿Qué es lo que piensas de la Tierra? Creía que era tonta, pero la verdad, solo mira lo que encontré. Tu mamá usó este hilo para el traje de tu padre. Cuando estaba nerviosa, Tess me dio esta. Luego el señor en el metro me gritó y eso me asustó. Pero creo que me gustó. Número 3 es la presencia. Todo el tiempo describe esta película la presencia, y la presencia es un regalo. Es un regalo porque decidimos venir a este cuerpo físico, a este traje de carne, pero nos la pasamos pensando todo el tiempo en el futuro, o a veces nos quedamos en el pasado y no sabemos que cada momento es importante acá. Y es como cuando Joe Garner, que ya estaba en el alma de 22 allí, ve caer esa plumita, eso que cae en sus manos, y logra identificar la belleza del momento de vivir en ese presente. Entonces allí vivió en el presente y empezó a maravillarse con cada cosa, como si fuera un niño. Perdemos esa parte de maravillarnos con el cielo, con las nubes, con cada detalle de la vida. Olvidamos que cada día es un milagro, entonces no vivimos en el presente, y eso es un regalo. La presencia es un regalo que debemos vivir día a día. El número 4 está relacionado con el anterior, es cómo vemos los detalles de lo simple todos los días. Entonces allí, cuando 22 estaba en ese cuerpo físico, fue que empezó a vivir cada detalle. Solo cuando lo vivió, experimentó. Venimos a este cuerpo físico, a esa vida que tienes, con esa personalidad que te dieron, a experimentarnos, porque somos dioses, somos hijos de Dios, que venimos a experimentarnos por medio de esa personalidad que tienes, por medio de ese cuerpo físico. Pero ¿cómo estás viviendo eso al día de hoy? Entonces es como te asombras de las cosas más simples, como cuando él estaba comiendo esa pizza o disfrutando de ese aire que hacía que se divirtiera mucho. Y es también ese mensaje de cómo nos divertimos desde cuando somos niños y cómo no perdemos esa esencia ya cuando crecemos, y realmente vemos cada milagro. ¿Es rico? Solo imagina el sabor que tiene. Inténtalo. El número 5 es una revelación realmente acá, y es que hay un gran antes. Nos preparamos para vivir a este cuerpo, a esta vida. Decidimos, como con el libre albedrío, decidimos venir acá. Entonces nos preparamos, pero no sabemos eso, no tenemos esa conciencia. Entonces vivimos por vivir, vivimos una vida plana y sin sentido, y como cuando John Gardner llegó allá y realmente vio su propia vida y todos esos detalles de su vida, y esa estatua ahí como una vida vacía y sin nada importante, fue cuando él cayó en cuenta que realmente la vida era un regalo y que la estaba desperdiciando. Entonces es como tomamos conciencia de eso, de que hay un gran antes. Entonces si nos preparamos un montón para venir acá, ¿por qué no aprovechar cada minuto y cada segundo de la vida para realmente escuchar tu corazón, tu intuición, la voz de tu alma
y definitivamente hacer que esto sea una vida extraordinaria. Y el número 6 es entonces cuando caes en ese bucle negativo de tus pensamientos, pero no es de los demás, sino es lo que te dices a ti mismo. Entonces fue cuando 22 se transforma en alma perdida, porque empezó a repetirse todo lo negativo que le decían uno tras otro, y entonces cayó en ese estado de ansiedad y en lo profundo de ese bucle. Cuando dejas que tus pensamientos lleguen a ese nivel, definitivamente caes en eso. Y es un alma perdida que se desconecta totalmente de lo que es en verdad, que es un alma grandiosa, un alma genial. Alguien que está aquí en este mundo físico, ya sea como alma, hecho para grandes cosas y sobre todo para conectar con lo divino. Entonces nos olvidamos de eso y empezamos con esos pensamientos día tras día a caer en ese bucle. Entonces es cómo evitas y cortas esos pensamientos negativos para que no caigas en el bucle, y así mismo como 22 terminó como esa alma perdida, pues te desconectes de la vida. Cometí un error. Mira, ¿me escuchas? ¿Tú estás lista para vivir 22? Y el número 7 es hacer caso o no a lo que nos dicen nuestra familia, los paradigmas familiares. Y es que la mamá, en este caso de Garden, pues empieza a decirle que tiene que tener un trabajo fijo donde le estén dando pensión y tenga seguridad. Pero lo que él quería siempre fue otra cosa y sabía cuál era su pasión, el llamado, sino que empezó a dejar pues que una vida cotidiana, una vida del normal lo llevara, pero la mamá siempre vivía repitiendo que no hay nada más que dé más éxito. En realidad el éxito para ella era como ese trabajo fijo de prestaciones sociales. Y cuántas veces no nos hemos identificado. Yo me he identificado mucho con eso de que nuestra familia nos dice que es lo más importante es tener un trabajo, cuando nuestro corazón y nuestra intuición nos dice siempre otra cosa. Nos dice que nuestro propósito es por otro lado y que eso no es lo único que hay. Que trabajar en un horario fijo con prestaciones no es lo único que hay. A veces nos sentimos atrapados en eso sin poder salir. ¿Por qué? Porque nos inculcaron siempre esa creencia. Es una creencia generalizada ahora mismo, que es tener un empleo fijo y una pensión es lo más importante, pero es un paradigma más. Y en este caso él se deja llevar también un poco por su corazón al querer por fin cumplir ese propósito de tocar con Dorothy Ann. Y el número 8 entonces es ¿cómo son los mentores? ¿Cómo eran los mentores allá? Si te das cuenta y analizas más a profundidad, eran las personas que en su vida física fallecieron, pero en este mundo tuvieron resultados, tuvieron una vida extraordinaria, tuvieron una vida que aportó en algo a la humanidad, ¿no? Entonces es como este doctor Borgerson, que es el que termina interpretando como mentor Joe Gardner, pues tenía premio Nobel y todo esto, y cuando muestran la vida pues es como una vida extraordinaria, una vida más allá, ¿no?
Entonces esas personas eran las que elegían como mentores. Entonces es como que dejan ese mensaje en que vas a poder ayudar a otros siempre y cuando hayas demostrado que puedes vivir una vida extraordinaria acá y que allá pues vas a poder ayudar a otras almas a seguir aportando a la humanidad, viniendo a ese cuerpo físico con la chispa, con el propósito, con todo esto y aportando, que es una de seguramente de lo que nos deja ahí entre palabras, entre mensajes, es que venimos aquí precisamente por esa chispa, por ese propósito, por eso que va más allá, pero que realmente hace la diferencia cuando ya pasemos a otro plano, a otra dimensión y que podríamos ayudar a otras almas. Entonces nos deja como entredichos, como acá en el mundo físico también existen mentores que nos ayudan a llegar a ese nivel en el que ellos están. Yo tengo muchos mentores, sé que mucha gente los tiene, entonces conseguimos mentores para diferentes cosas. Entonces allá es como ese mentor ayuda a esa alma, a esa nueva alma o a esa alma que quiere transformar eso en un pase a la tierra para poder realmente impactar. 22, realmente vivía como en estado de rendición, o sea, se rendía fácilmente a todo. Entonces no había podido encontrar su chispa, pero tampoco había podido, digamos, dar al 100%. Tampoco creía en sí, era como esa alma rebelde porque no creía en sí que la vida pudiera aportarle en algo, no quería vivir, no le parece que le fuera grato vivir una vida en este mundo físico, en la tierra. Entonces, finalmente, cuando se vuelve un alma perdida es porque realmente se obsesiona tanto con eso y pudo vivir, pero realmente pasó a olvidarse de esa esencia, de esa chispa que realmente encontró. Él encontró su chispa, que no era el mensaje que ha entredicho, es si realmente un propósito fijo es lo que nos tiene aquí o realmente, como él mismo decía, solo caminar o comer, o tal vez cuando habló con esa persona, el peluquero, pues esa era su chispa, conectar con las personas, ¿no? Finalmente. Entonces él sí tenía una chispa y es como que nos deja ahí analizando si realmente existe un gran propósito, ¿no? Pero realmente cómo nos disfrutamos ese camino y si de verdad queremos tener una vida que sea extraordinaria, pues debemos vivir el presente y cada uno de esos pasos disfrutarlo con una gran visión del futuro. Grandes regalos del universo. Aquí en nuestro seminario, las almas nuevas reciben personalidades únicas e individuales. Soy un agradable escéptico, cauteloso, pero extravagante. Soy un tímido, irritable, peligrosamente curioso. Soy un megalómano, manipulador, intensamente oportunista. Este podría acabar con un país. Pero ese es problema de la tierra. Podrás notar que a todas estas almas les falta algo. ¿Con qué llenamos este punto? Bueno, estas almas necesitan su chispa. Y ahí es donde ustedes aparecen. Tal vez encuentren su chispa en el salón del todo, donde literalmente cualquier cosa en la tierra podría inspirarnos. O tal vez prefieran el salón del yo, que presenta una selección de momentos de su propia vida inspiradora. ¿Qué es esta chispa? 22, realmente vivía como en estado de rendición, o sea, se rendía fácilmente a todo. Entonces no había podido encontrar su chispa, pero tampoco había podido, digamos, dar al 100%. Tampoco creía en sí, era como esa alma rebelde porque no creía en sí que la vida pudiera aportarle en algo, no quería vivir, no le parece que le fuera grato vivir una vida en este mundo físico, en la tierra. Entonces, finalmente, cuando se vuelve un alma perdida es porque realmente se obsesiona tanto con eso y pudo vivir, pero realmente pasó a olvidarse de esa esencia, de esa chispa que realmente encontró. Él encontró su chispa, que no era el mensaje que ha entredicho, es si realmente un propósito fijo es lo que nos tiene aquí o realmente, como él mismo decía, solo caminar o comer, o tal vez cuando habló con
esa persona, el peluquero, pues esa era su chispa, conectar con las personas, ¿no? Finalmente. Entonces él sí tenía una chispa y es como que nos deja ahí analizando si realmente existe un gran propósito o no, pero realmente cómo nos disfrutamos ese camino y si de verdad queremos tener una vida que sea extraordinaria, pues debemos vivir el presente y cada uno de esos pasos disfrutarlo eh, con una gran visión del futuro. El número 10 es esa pregunta que nos hacemos muchas veces cuando ya entramos en un estado de conciencia más alto y es ¿cómo quieres ser recordado? Ahora mismo te puedes hacer esa pregunta, ¿cómo quieres ser recordado? Entonces es cuando Joe Gardner llega allá y ve todos los recuerdos de su vida, los más importantes. Entonces empezó a ver cómo le cerraban las puertas, que todo era como vacío, que enseñaba en la escuela pero no sentía esa pasión, o que esa estatua que estaba ahí era como de un perdedor. Y él cae en cuenta en ese momento que llevó una vida vacía y una vida un poco sin sentido, y tal vez por eso su alma estaba como sin ataduras cuando empezó a buscar a alguien que lo ayudara. Esa persona le dijo, es una alma sin ataduras a su cuerpo físico, tal vez porque finalmente vivía como tan en vacío, como tantas personas acá ahora mismo, que no le encontraba el sentido tal vez a volver, pero se rehusaba todo por querer llegar a esa audición. O sea, se rehusaba a que su vida terminara allí, así como la vio ahí pintada, que era una vida una vida del normal realmente. Entonces es preguntarse cómo quieres ser recordado, cómo quieres que esa exposición se haga en ese momento, ¿no? Cómo quieres tal vez contribuir, cómo quieres realmente pues hacer realidad todo eso que tienes en mente, en tu corazón, que no llegues allí y que tengas esa sensación de y si lo hubiera intentado, ¿qué hubiera pasado? Y el número 11 es cuando la primera Jerry dice, soy la unión de todos los campos cuánticos del universo en una forma en que tu cerebro humano pueda entenderlo. Es cómo existen de verdad diferentes campos y dimensiones de las cuales ahorita no tenemos suficiente conciencia, pero que realmente existen y somos desde allí expandidos, y también tenemos más de nuestros yoes ahí en otras dimensiones. Entonces, como se revela esa información en ese momento de los campos cuánticos, pero además de toda esa información que es desconocida por muchas personas. Personalmente hasta hace muy poco empecé a entender más sobre eso con una serie en Gaia, que te la recomiendo si quieres saber más, de Matías Stefano, que es acerca de toda la historia de la humanidad, y allí empecé a entender un poco más sobre ese tema. Ahorita con mi comunidad, que también es índigo, y mi maestra también, ella índigo también es Matías Stefano, y ellos empiezan a revelar un montón de información acerca de esa parte, de dimensiones, de los campos cuánticos, de todo esto. Pero allí, en esa partecita de la película, nos dejan como entredicho, como allí como la espinita de cómo así los campos cuánticos, las dimensiones también las describen todo el tiempo. Cuando Joe cae desde el gran después, allí estaba pues simplemente pasando a otra dimensión, y cuando viaja desde la Tierra y cuando va a otro portal, realmente todo eso pues era, o sea, se escribe allí físicamente, ¿no? Pero eso realmente es de otra forma. Es para que precisamente lo podamos entender como lo describe la película. Pero existen como campos vibracionales y de frecuencia, y a veces no lo podríamos entender con nuestro cerebro humano, pero es más o menos como nos da esa iniciación a este tema. Ya, démosle espacio al mentor. Lo siento, nuevas almas. 37, ¿ya basta? Hey, a ver todos por aquí. Coyotito calladito. Shh, coyotito calladito. ¿Quién eres tú? Soy la combinación de todos los campos cuánticos del universo.
En una forma que tu débil cerebro humano comprenda. ¿Qué? Puedes decirme Jerry. Y el número 12 es la descripción de lo que llaman el salón del todo, ¿no? Entonces, para mí, yo eso lo asocié con donde están todas las posibilidades de lo que se puede manifestar y de lo que se ha manifestado ya en la Tierra, en este campo, en esta dimensión, en esta 3D. Entonces, es como en ese salón del todo existen todas las posibilidades. Es como cuando tú manifiestas, sabes que existe todo, todo es posible. Cuando se creó el avión, el celular, los carros, todo estaba allí, desde ese campo donde todo existe, pero se trae mediante un pensamiento o una idea a este campo y empieza a hacerse realidad, a manifestarse, materializándose. Entonces, lo relacioné muchísimo cuando mostraban este salón del todo, en ese campo que yo siempre describo como el campo del invisible, donde todo es posible y donde ya todo está, solamente personas que escuchan las ideas y las hacen realidad, las traen desde allí, desde ese mundo invisible. Y nuestro último punto, el número 13, es la zona. Es la zona y cómo la película va describiendo muchísimo sobre el propósito, ¿verdad? Y como que nos cuestiona muchas cosas que damos por hechas acá, pero que no sabemos realmente si eso es verdad. Y allí en la zona 22 dice, es la unión entre el campo físico y el campo espiritual. Entonces, de hecho, es por la forma en que yo vuelve allí por 22 cuando es un alma en pena. Entonces, es como la zona, precisamente, es como nos conectamos con el campo espiritual, pero ¿cómo? Es por medio de esa gran pasión, de eso que nos apasiona tanto, 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 que nos transportamos a otro mundo. Y muchas personas no conocen de esto, que vivimos una vida tal vez del normal, del común, y nunca nos preguntamos, pero es como realmente puedes tú también vivir un momento en la zona o muchos momentos en la zona y llegar a ese punto. Desde la actividad que hagas, no importa, no tienes que realmente ser el premio Nobel o un cargo específico, un área específica, desde cualquier área. Puedes vivir en la zona si lo haces y te transportas con tanta pasión que llegas hasta allí. Y para mí también me pareció que este campo también tiene que ver con la creación. Para mí también es como cuando traes del todo y creas. Entonces, cuando yo empiezo a poner ahí todas esas partes físicas que había recogido 22 y la colombina y la pizza, y empieza a tocar así con tanta emoción y pasión y se transporta, él también allí empieza a crear, entonces, y a vivir, a sentir realmente su alma totalmente. Ahí es cuando puede volver a la zona. Entonces, es como encuentras eso en ti, esa pasión, más allá del propósito, más allá de cualquier cosa. Es como esa pasión, que eso que te hace vibrar tanto, puede ser una realidad en ese momento. ¿Dónde estamos? Hay ocasiones en que los humanos se apasionan con algo y sienten como si estuvieran en otro lugar. Es como estar en la zona, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es la zona. Es el espacio entre lo físico y lo espiritual. Un minuto. Estuve aquí. Fue hoy. Haciendo una visión. Debe ser donde los... Bien, y esos eran mis 13 puntos que quería comentarte desde el punto de vista cuántico, espiritual, más profundo, más allá de una simple historia. Nos revela un montón de cosas de esta película. Me encantó, recomendadísima. La he visto múltiples veces, también la he analizado mucho desde otros puntos de vista y con mis comunidades. Por eso mismo esta es una parte 1 y voy a hacer una parte 2 donde te voy a revelar más cosas de esta película y cómo nos puede servir como una gran enseñanza y revelación para poder vivir una vida con más sentido en este cuerpo físico, ser consciente de nuestra alma, ser más conscientes desde hoy, desde ya, que somos esa parte espiritual viviendo esa experiencia física. Y esa es una gran mensaje que deja esta película. Ya de hecho solo con ese mensaje es súper poderosa.
es cómo reconocemos esa parte invisible en nosotros y que somos partes del todo. Entonces, bueno, estos son los puntos que te quería poner aquí. No te pierdas entonces la parte 2 de este vídeo, más insights acerca de esta gran película recomendadísima. Un abrazo y gracias por estar aquí. Namaste.